Las 10 de la mañana de este lunes, aunque es festivo para muchas personas, nosotros continuamos y seguimos aquí en Sur FM, la radio del sur, llevándote toda la información de la isla. Y en el día de hoy, como cada lunes, despertando con Jesús, con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal? Buenos días, pastor. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias a Dios, pastor. Me alegro, me alegro. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Pues mira, de maravilla. Como siempre decimos, bastante trabajo, gracias a Dios, no nos falta. Y bien, siempre. Y aunque como tú estabas diciendo ahora que es festivo, pero bueno, la palabra del Señor no tiene descanso, así que siempre y cuando podamos, vamos a seguir explicándola, desarrollándola y leyéndola y enamorándonos de ella cada día más. Bueno, pastor, vamos a hablar, si les parece, como siempre, cada espacio del último culto realizado aquí en Fuerteventura a las 11 de la mañana en Puerto Rosario, 6 de la mañana en Morrojable, por favor. Correcto, pues el último domingo estuvimos hablando de, le pusimos por título Huid de Babilonia. Ahora te explico un poquito cómo fue el tema. Nos basamos en un versículo que se encuentra en Isaías, aunque estuvimos saltando tanto del Antiguo al Nuevo Testamento, nos estuvimos centrando en varios pasajes, pero me quise centrar en la historia cuando el profeta Isaías, lógicamente siendo inspirado por Dios, en una etapa un tanto complicada para Israel, que fue en el periodo cuando cayó cautivo bajo el imperio babilónico. Le explicaba también a la iglesia que esto no solamente es historia bíblica, sino historia también. Esto no es algo que la Biblia diga y quede como en duda. Esto es historia de la humanidad. Lo del imperio babilónico, cómo se llevó cautivo al pueblo de Israel, cómo arrasó con todo Jerusalén. Y en medio de ese cautiverio estaban muy tristes los judíos porque lo habían perdido todo, no solamente habían sido saqueados, había mucha gente que había sido brutalmente asesinada por los babilónicos, sino que además los habían sacado de su tierra y ahora estaban viviendo allí en Babilonia, una tierra donde no era su cultura, donde no eran sus creencias, no vivían sus tradiciones. Y hay un salmo que expresa perfectamente cómo se encontraban ellos, no solamente de ánimo, sino espiritualmente. Es el Salmo 137, cuando ellos dicen que en los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Explicaba cómo ese tiempo verbal, aún llorábamos, no hace referencia a un lloro momentáneo, a un lloro puntual, sino a una constancia. Estaban llorando, estaban siempre llorando, tristes, en un estado depresivo, llorando. Tanto es así que el siguiente versículo dice: y en medio de aquellos sauces, de aquellos árboles, colgábamos nuestras arpas. Esto habla de que ya quisieron incluso dejar de adorar. Las arpas eran esos instrumentos con los que el pueblo de Dios adoraba. Y esa tristeza, esa desesperación les llevó incluso a querer dejar de adorar a Dios. Y el Salmo termina, de una manera espeluznante. Habría que leérselo para darse cuenta cómo estaban los judíos en ese momento. Pero en medio de esa desesperación, en medio de ese cautiverio, qué bonito que Dios trajo como una luz en medio de mucha oscuridad. Como que ya se podía empezar a ver esa pequeña luz al final del túnel, y usa a este hombre, al profeta Isaías, y dijo: salid de Babilonia, huid entre los caldeos, váyanse de allí. Y bueno, ya hablábamos muchas cosas, como por ejemplo que lo que nos trae esperanza en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de los problemas, siempre es la palabra de Dios, como fue el caso del profeta Isaías. Y también decíamos que el Señor es quien nos liberta, porque también Isaías habla de por medio de quién iba a ser liberado el pueblo de Dios. Todavía estaban cautivos, pero ya tenían la promesa, ya tenían el anuncio, ya tenían esa buena noticia de esa esperanza, correcto, de que iban a ser liberados. Y dice por medio de quién, que era del siervo del Señor. Isaías nos revela más adelante también, desde los capítulos 47 hasta el capítulo 53, que el siervo de Dios, sin duda alguna, es Jesús. Así que nos centrábamos en que es Jesús quien nos liberta. Es Jesús quien nos saca de toda opresión. Es Jesús quien nos rompe las cadenas que nos tienen atados a cualquier cautiverio. Llámese pecado, llámese momento difícil. Pero somos nosotros los que tenemos que salir. Y quería hacer mucho hincapié en eso. Me centraba mucho tiempo de la predicación en resaltar esto. La palabra de Dios fue clara a través de Isaías: huid de Babilonia. Es decir, ya Dios les ha hecho libres a ustedes, pero son ustedes quienes tienen que salir de Babilonia. Son ustedes quienes tienen que huir de entre los caldeos. Los caldeos eran los habitantes de Babilonia, era el gentilicio para los babilónicos. Son ustedes los que tienen que salir. Y yo expresaba que hay veces que Dios nos ha hecho libres,
pero que nos gusta permanecer en el mismo lugar. Dios nos ha roto las cadenas en cualquier ámbito, tentaciones, pecados, cualquier circunstancia, pero somos nosotros los que no decidimos salir de Babilonia. Permanecemos con la misma gente que nos lleva hacia el mal, permanecemos en los mismos lugares, con las mismas costumbres, no cambiamos absolutamente nada. Y Dios dice, oye, si ya te he hecho libre, ¿por qué permaneces así? Ponía diferentes ejemplos, como por ejemplo, cuando Pedro y Juan caen presos por predicar la palabra, Pedro está en la cárcel, dice la Biblia que un ángel del Señor se le aparece, le rompe las cadenas, le abre las puertas de la cárcel, todo un milagro. Fue algo tremendo lo que hizo el Señor, pero el ángel le dijo a Pedro, levántate y empieza a caminar, sígueme ahora. O sea, yo te echo libre, pero quien abandonas la cárcel eres tú. Tú eres el que tienes que poner de tu parte. Dios lo hace todo, que es lo imposible, romper las cadenas, sacarnos de vicios, de ataduras, de todo. Pero chicos, algo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que salir de Babilonia por nuestros propios pies. Somos nosotros los que voluntariamente y libremente abandonamos a los caldeos. Bueno, ¿y qué herramientas me da Dios? Pues el texto lo dice claro, son 3 herramientas, hay más, ¿no? Pero nos centramos en 3, que dice que el Señor ha puesto en nuestra boca como una espada aguda, una espada que es la palabra de Dios. La Biblia nos habla de que la espada es la palabra de Dios, y decía que la Biblia es como esa herramienta, por así decirlo, como ese manual de instrucciones que Dios nos ha facilitado para saber cómo huimos de Babilonia, para saber cómo podemos salir del desierto, para saber cómo podemos salir de la opresión, del pecado, de las dobles vidas, de tantas y tantas cosas. Tenemos un manual de instrucciones llamado Biblia. Lo que pasa es que hay que leerla. Hay mucha gente que tiene la Biblia, pero ¿cómo la tiene? Cerrada. No la abre, no la lee, no la estudia, no la memoriza, no hace con ella absolutamente nada, y es como ese manual de instrucciones. Ponía un ejemplo quizá absurdo, ridículo, pero para que la gente lo pueda entender. Aquí en España tenemos, bueno, en España y en muchos sitios tenemos una tienda que se llama IKEA. Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, claro. Sí, que vende muebles a muy buen precio, pero tiene una particularidad IKEA, y es que te los da sin montar. Te los da en una caja, toma, te los dejo a muy buen precio. No vas a encontrar muebles como estos a este precio. Ahora, eso sí, móntatelo tú. Tienes que tomarte tú unas cuantas horas para montarlo. Pero IKEA no te da el producto y te dice, hazlo como puedas. No, te da un manual de instrucciones. Siempre en cada mueble de IKEA te vienen unas instrucciones a seguir. Entonces, bueno, hay gente, lo sábelo todo, como yo lo llamo, que se lo creen que se lo saben todo. No, a mí no me hace falta un manual de instrucciones. Pues chicos, así te queda después el mueble, cojeando por una parte, te sobran 3 tornillos, al par de meses ya se te empiezan a caer ciertas cosas, porque todos tenemos un manual de instrucciones. Y la Biblia es ese manual de instrucciones. Dios dice que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la va a terminar. Pero tenemos un manual de instrucciones, que es la Biblia, tenemos que leerla. Segunda herramienta. Dice el profeta Isaías que Él nos ha puesto por saetas bruñidas. Saetas, lo que pasa es que actualmente no se usa mucho esta palabra, pero la saeta es una flecha que se usaba en la guerra. Esa flecha que se tensaba en un arco, ¿verdad? Y se tiraba, y somos como esa flecha. Dios nos ha dado unas armas para poder vencer al enemigo, para poder salir de Babilonia. Y uno dice, bueno, ¿y qué arma es esa? La Biblia, a través del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ya nos va a indicar cuáles son. Dice que las armas que Dios nos ha dado, las armas de nuestra milicia, le dice Pablo a los Corintios, no son carnales. Ya nos da una pista. Las armas no son físicas, no son carnales, no son cosas de este mundo, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ese arma que se está refiriendo Pablo es la oración. Es una saeta. Exactamente, la flecha es una saeta, es un arma de guerra. Y el arma que Dios nos ha dado, en este caso, no es carnal, no es física, no es esa saeta, esa flecha, sino es la oración. Y hay creyentes que no están usando este arma. Y entonces, claro que es normal que no puedan salir de Babilonia. Porque, perdón, se me pasó decir que Babilonia en la Biblia no solamente hace referencia a un lugar físico que existió, que hoy viene representando parte de lo que es Irak, sino que Babilonia representa el sistema del mundo. Babilonia representa ese lugar apartado de Dios, de soberbia, de altivez, que cada día se aleja más de Dios, como es el mundo de hoy en día. Un mundo totalmente inmoral, un mundo que cada vez se aleja más de Dios, y eso es lo que representa Babilonia, el sistema de este mundo. Y para poder salir de este sistema, pues chicos, tenemos esa saeta, ese arma, esa flecha, que es la oración. Y uno tiene que orar, porque sobrevivir en este mundo para permanecer fiel a Dios sin orar, para mí sería tan imposible, no voy a decir difícil, sino prácticamente imposible. Pero
Isaías no dice que simplemente somos como saetas, sino saetas bruñidas. ¿Sabes lo que significa bruñidas? Es como que no están listas para poder matar, ¿no? Sí, más o menos. Bruñidas significa literalmente afiladas. O sea, no solamente es que tenemos que tener saetas, un arma, sino bien preparada para poder atacar. Preparada, bien afilada. La Biblia habla, por ejemplo, que es la oración eficaz del justo que puede mucho. No la oración, sino la oración eficaz. La oración normal, bueno, pues puede mucho, porque todo lo que sea orar, maravilloso, pero es la oración eficaz lo que puede mucho. Entonces tenemos que bruñir la saeta. ¿Cómo se bruñe una saeta? Los soldados, mientras no estaban en guerra y estaban en los territorios de descanso, los campos de descanso, sabiendo que van frente a una guerra, no estaban ahí jugando, vacilando, sino probablemente estarían hablando entre ellos, lógicamente, pero estaban bruñendo el metal, siempre, afilando, sacándole filo, la ¿verdad? punta. Y ese es un trabajo, David, muy pesado. Es un trabajo que a veces se hace totalmente aburrido, porque es constante. Y venga. Y parece que no sucede nada, pero es muy constante, muy aburrido. Y a veces así puede ser la oración constante. Tiene que ser constante siempre. La Biblia incluso nos dice, orad sin cesar. No paren nunca de orar. Y es un trabajo que a los de fuera puede decir, oye, eso es aburrido. Estás todo el día orando. ¿Y qué ganas con eso? Afilar mi saeta. Estoy bruñendo mi saeta para que cuando llegue el momento ser efectivo. Y ponía ejemplos de Jesús, cómo Jesús era efectivo a la hora de orar. Para resucitar a su amigo Lázaro no estuvo ahí 3 noches de vigilia, no estuvo ahí orando y una cadena de oración, simplemente le dijo, Lázaro, sal fuera. A una persona que tenía problemas en el oído, le puso los dedos en su oreja y le dijo, Efata, sé libre, sé abierto. Y ponía ejemplos incluso como a la suegra de Pedro, que se estaba muriendo por una fiebre, ni siquiera usó las palabras, dice, y tocándola, la sanó. O sea, Jesús era un hombre efectivo en la oración. ¿Por qué? Porque estaba constantemente orando, repasando, siempre bruñendo esa saeta. Y por último, Isaías dice que él ha puesto como nuestra boca como espada aguda, que es la palabra de Dios, como saetas bruñidas, que es el arma que Dios nos da, que es la oración, y dice, y nos guardó en su aljaba. La aljaba, ahora pusiste una foto que son las flechas, el arco, pero falta algo más, que es donde se guardaban las flechas, que era ese luchador o guerrero o esa persona que iba a la guerra, se ponía en la espalda, que era donde se guardaban todas las flechas, para ser más efectivos, no tenerlas por ahí desperdigadas, sino las tenía guardadas siempre en la espalda. Y esa aljaba de Dios, yo decía que era la presencia de Dios. Dios, para poder salir de Babilonia, nos guarda en su aljaba, nos permite estar en su presencia. Y esos tiempos en su presencia que los tenemos, pues lógicamente en nuestra casa, en la intimidad. Jesús nos enseña que a solas en casa, eso es una aljaba, correcto, ¿ves? Donde se guardan, esa cesta donde se guardan todas las flechas. Y yo comparaba eso con la sombra del Altísimo, la presencia de Dios, que somos guardados, resguardados, protegidos por la mano poderosa de Dios. Y es ahí donde nosotros recobramos la fuerza. Todo soldado tiene momentos de bajón, momentos de crisis, momentos de duda, pero si estamos guardados en la aljaba de Dios, ahí se nos renuevan las fuerzas, ¿verdad? Y volvemos otra vez con más ganas que nunca. Esos tiempos en su presencia podríamos decir que son en la intimidad en casa, vitales, sobre todo muy, muy importante, pero también en la iglesia, en esos momentos de adoración, en esos momentos de intimidad, en esos momentos donde la iglesia se reúne y comienza a adorar a Dios. Uy, David, esos momentos son especiales, es la aljaba de Dios. Y en definitiva cuenta, eso es lo que hablábamos el domingo, cómo Dios ya nos ha anunciado que nos hace libres de Babilonia, de este sistema del mundo, pero somos nosotros los que, usando las herramientas que Dios nos ha dado, tenemos que salir por nuestras propias patas, por así decirlo. Y ponía un ejemplo, que qué triste es ver personas que Dios ha liberado, que Dios ya le ha anunciado su libertad de Babilonia, pero que otra vez siguen enredados en Babilonia. Y hay un versículo que dice que no podemos ser como los perros que vuelven al vómito, y que no podemos ser como los cerdos recién lavados que vuelven otra vez a revolcarse en el cieno. Esos perritos que vomitan, todos sabemos que, aunque lo pasan muy mal, aunque no sé si has visto un perro vomitar, agoniza, hace unos sonidos desagradables, parece que se van a morir los pobres perros. Y con todo ese sufrimiento, cuando vomitan, perdón si soy un poco explícito. No, está bien. Cuando vomitan, sorprendentemente se lo comen. Tú dices, pero vamos a ver, si eso te ha llevado casi a morir, eso que has tirado te ha producido una agonía, vuelves otra vez al vómito, porque así son los perros. Pero así hay personas que vuelven otra vez
vuelven otra vez a ese mismo lugar, a ese mismo hábito, a ese mismo pecado, a esa misma persona, a ese mismo lugar que les ha hecho sufrir tanto. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser un perro que vuelve a su vómito, que Dios te ha limpiado por dentro y vuelves a caer en lo mismo? O como ese cerdito recién lavado que vuelve otra vez a enfangarse con todo el barro y con todo. No. Dios nos ha hecho libres y nosotros tenemos que luchar por mantener esa libertad. Amén. Bueno, también hubo unos anuncios en esa prédica, Sí. por ejemplo, bautismos que realizaban también en este fin de semana, ¿no? Exactamente, tuvimos bautismos y estuvimos un tiempo ahí, pues bueno, en la playa bautizando. El bautismo es un mandamiento bíblico. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que evangelizar, predicar el evangelio, hacer discípulos y tenemos que bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo simplemente es un paso público que la persona da, porque cuando una persona recibe al Señor, lo puede hacer totalmente en su intimidad, nadie saberlo. Pero el Señor quiere un compromiso también público. El Señor también quiere que se le honre públicamente y entonces tiene que haber algo público como es un bautismo. Es algo que vamos a ver con nuestros ojos, es un acto externo de algo que ha sucedido en nuestro interior. Todo creyente llega un momento que se tiene que bautizar. ¿Cuándo se bautizan las personas? Bueno, cada iglesia lo hace de alguna manera diferente. Hay iglesias que bautizan a las personas nada más convertirse, hay iglesias que ponen ciertos requisitos. Yo creo, bíblicamente dice la Biblia, que si crees en el Señor bien puedes ser bautizado, pero yo soy partidario de que si te vas a bautizar para seguir una vida en pecado, espérate, no hace falta que te bautices todavía, porque el bautismo, tú estás dando un testimonio público de que has recibido al Señor, y qué feo sería de que anuncies públicamente que tienes al Señor en tu corazón, pero vivas en Babilonia, pero vivas todavía conforme a los pecados, a los deleites, a las pasiones de este mundo. Entonces todo tiene su tiempo, y las cosas hay que hacerlas con orden, con decencia y con orden. Entonces, ¿cuándo se bautiza una persona? O cuando nosotros bautizamos a una persona, cuando su vida ya esté en orden y cuando la persona tenga claro que de aquí en adelante hasta el día que muera quiere servir al Señor. Amén. Otra de las cuestiones, pastor, también se habló en ese culto, se hizo también esa cena que tienen el pan, el vino. Exacto. Una pregunta es, ¿todo el mundo puede comer ese pan, ese vino? Muy buena pregunta, porque también, al igual que los bautismos, cada iglesia pone ciertos requisitos. Mira, hay iglesias que, por ejemplo, lo hacen todos los domingos y está bien. Hay iglesias como, por ejemplo, nosotros que lo celebramos la Santa Cena, que así lo denominamos una vez al mes y está bien. Hay iglesias que lo hacen una vez al año nada más y está bien, porque la Biblia no te da una pauta de tiempo. Simplemente te dice que cada vez que lo hagas, te acuerdes de ciertas cosas. Te acuerdes que el Señor murió, pero que el Señor volverá. Ese es el requisito. ¿Quién puede hacerlo? La Biblia no nos dice quién, pero sí nos dice: examínese cada uno a sí mismo. Volvemos a lo mismo de antes del bautismo. Si tú estás en pecado, si no tienes tu vida en orden delante de Dios, si no sabes, como dice el apóstol Pablo también a los Corintios, no sabes discernir el cuerpo de Cristo en esos símbolos del pan y del vino, también aclarar que el pan y el vino no es ni el cuerpo ni la sangre de Jesús, ¿verdad? Hay personas que literalmente creen y piensan que lo que están tomando es el cuerpo del Señor. Es metafórico. Claro, entendamos por favor que es metafórico. En ningún momento es la carne ni el vino, son símbolos que nos recuerdan de que el Señor murió, fue desgarrado, su piel fue cortada a tiras, su sangre fue derramada. Nosotros lo hacemos, bueno, para contestar tu pregunta, luego sigo por ahí, lo puede hacer cualquier persona, pero siguiendo las pautas bíblicas, personas que estén en orden. Personas que tengan su vida en orden delante de Dios, que se puedan examinar a sí mismos y decir: estoy preparado para tomar la cena del Señor, y hacerlo. Nosotros sí es verdad que no hacemos un cuestionario de quién puede, quién no puede. Aconsejamos también a los niños que no participen. Si algún niño guiado por sus padres le dice que participe, que lo haga, no prohibimos nada. Pero aconsejamos que no, porque uno tiene que entender lo que está haciendo. Sí. Eso no es como algunos niños: mira, un poquito de pan, mira, el vino que ponemos es mosto, no tiene alcohol. Mira, un poquito de mosto. No, esto no es un juego. Estamos recordando que el Señor murió, que el Señor resucitó y que el Señor volverá. Es algo serio y las cosas del Señor se merecen una seriedad. Como curiosidad te diré, este domingo me pasó algo que nunca me había pasado, David. Porque mientras el pastor Rey estaba anunciando, ministrando la cena del Señor, yo empecé a servirle a todo el mundo y había una familia nueva, una familia que yo estaba observando que durante la alabanza y la adoración, por lo menos eran 3 personas, 2 de ellos
pues tenían, levantaban sus manos, estaban involucrados en la alabanza. Y yo dije, bueno, se ve que son creyentes, porque actúan como creyentes. Entonces yo pasé delante de ellos el pan y el vino, y los dos que estaban involucrados en la adoración cogieron el pan y el vino, pero la mujer, que era una mujer mayor que estaba al lado, me dijo, ¿y eso qué es? O sea, que no tenía ni idea. Yo creo que era la primera vez que iba a la iglesia. Digo, señora, es pan y vino, estamos celebrando la cena del Señor. No me entendió y solo cogió el vino. Digo, no, pero falta el pan. Y cuando mire, dice, ¡ay, un quesito que me están dando! Porque nosotros ponemos el pan partido en trocitos, ¿verdad? Realmente se debería hacer, bueno, era una anécdota nada más, la mujer dice, ¡ay, un quesito! Vengo por primera vez y me invitan a un quesito. No, señora, es un pan. Nosotros lo hacemos por higiene y porque somos bastantes. Lo hacemos con panes partidos, incluso en dosis independientes, en vasitos separados, sobre todo después del COVID, incluso en vasos tapados, para que no haya ese contacto. Pero la cena del Señor se hacía con un solo pan, se partía y todos iban cogiendo de ese pan. Porque recuerda que el pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Entonces, lo bonito ya no es muy higiénico, pero lo bonito sería un solo pan, partirlo, porque el Señor fue roto, fue partido por nuestros pecados, y todos ir comiendo del Señor, ir comiendo de ese pan. Eso sería lo bonito. Pero volver, por favor, a aclarar que el pan no es la carne y el vino no es la sangre. Son cosas que nos recuerdan lo que sucedió, pero no se convierte el pan en la carne ni el vino en la sangre. Una última cuestión antes de empezar con las demás preguntas. ¿Se puede comparar o se podría comparar Babilonia con Sodoma y Gomorra? No, son cosas diferentes, aunque al final son símbolos que nos están apuntando al sistema de este mundo, ¿verdad? Babilonia habla como un imperio y Sodoma y Gomorra más bien como una actitud, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, aunque también habla de la altivez, ¿verdad? Del corazón, de la soberbia que dice también la Biblia, se centra sobre todo en la inmoralidad sexual. Sodoma y Gomorra eran inmorales a más no poder, desde el más pequeño hasta al mayor. Pero Babilonia se centra más bien en un sistema generalizado, en un sistema gobernado en este caso, Babilonia estaba gobernado por el rey Nabucodonosor, pero este sistema está gobernado por el propio Satanás, que está llevando a todo el mundo a vivir ajeno a la voluntad de Dios, a vivir fuera de la voluntad de Dios. Incluso Babilonia tiene una característica, que es que te cambiaba el nombre. Creo que ya lo habíamos hablado, bueno, no, creo que fue en un devocional que lo hablé hace poquito, cómo Babilonia, cuando trajo cautivos a todos los judíos, entre ellos estaban a Daniel y a sus amigos. Hay un libro en la Biblia que se llama Daniel, muy interesante, donde se nos muestra que lo primero que hizo Babilonia sobre estos jóvenes fue cambiarles el nombre. Y el cambio de nombre en la Biblia tiene que ver con el cambio de propósito, el cambio de destino. Los nombres en la Biblia apuntaban a tu destino, ¿verdad? Y le cambiaban el nombre. Babilonia lo que quiere hacer es cambiar tu identidad. Dios te ha creado para cosas hermosas, cosas buenas, para que andes en buenas obras, dice la Biblia. ¿Pero qué hace el mundo? Te desvía para que te conviertas en un inmoral, en un corrupto, en un soberbio, en una persona alejada de Dios. Y ese es el sistema babilónico, el sistema del orgullo, esa torre de Babel que te lleva a vivir apartado de Dios totalmente, que te piensa, que te llega a hacer creer, a hacer pensar que puedes sobrevivir sin Dios y que te va a ir bien. Ese es el sistema de Babilonia. En la próxima temporada hablaremos de esa torre de Babel, porque yo creo que es muy interesante hablar de ella, ¿verdad? Es muy interesante por lo que sucede, o sea, por qué les llevó a las personas a hacerla y por la consecuencia. Porque de ahí, ya como adelanto, ya lo tratamos en el siguiente programa, en la siguiente temporada, de ahí surgen lo que nosotros conocemos como los idiomas. Dios confundió a toda la gente ahí que había ahí con los idiomas. Qué bonito. Sí, de verdad. Es muy interesante. Empecemos hablando, si le parece, acerca de esos días en los cuales Jesús estuvo en el desierto y el propio demonio Satanás lo tentó hasta en 3 ocasiones, ¿verdad? Exactamente. La Biblia nos enseña cómo Jesús con 30 años, alrededor de 30 años, tomó la decisión de bautizarse, porque también decir a la pregunta que me hacías antes o al comentario que me hacías del bautismo, el bautismo es algo voluntario, por eso nosotros no bautizamos bebés, no bautizamos niños, sino que entendemos que la persona tiene que tener la conciencia perfecta y el conocimiento de qué es lo que va a hacer. A mí de bebé, mis padres, con toda su buena intención, me bautizaron, o eso me han dicho, yo no me acuerdo, yo tenía unos días de nacido, y aunque lo hicieron con toda su buena intención, yo no fui partícipe de eso. Yo no pude decir sí o no. Yo no pude decir comparto esta idea o no. Entonces nosotros entendemos, en base a lo que la Biblia dice, que los que se bautizan tienen que ser adultos, tienen que ser personas conscientes de lo que están haciendo, porque así lo vemos en el Señor. El Señor se bautizó con 30 años voluntariamente.
en el Jordán, que por cierto lo bautizó Juan el Bautista, y justo después del bautismo dice la Biblia algo muy curioso, y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el propio Espíritu de Dios quien guió a Jesús al desierto. Y en el desierto, que representa la soledad, el desierto representa las pruebas, dice que el Señor ayunó. La práctica del ayuno es muy buena, no solo para lo físico, sino sobre todo para lo espiritual. Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Tú sabes lo que es ayuno? Yo nunca he hecho un ayuno de 40 días y 40 noches al grado como lo hizo Jesús, algo tremendo. Y dice que cuando más débil estaba, cuando más hambriento y sediento estaba el Señor, y encima en el desierto, o sea, el desierto en su debilidad, en su soledad, ¿quién se le aparece? El propio Satanás. Porque Satanás siempre es así, siempre se aparece en los momentos débiles, en los momentos de soledad. Por eso la Biblia desde el principio dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque siempre está el enemigo por ahí rondando a las personas solas. Por eso el Señor ha constituido lo que nosotros conocemos como la iglesia, eclesia, que significa refugio. La iglesia es un lugar de refugio donde entre todos nos reunimos y nos ayudamos, nos apoyamos, el débil es fortalecido y estamos siempre los unos con los otros. Bueno, a lo que vamos, porque me enrollo como una persona, madre mía. Perdonen. Allí en el desierto, Satanás se le aparece y le tienta no una ni dos, sino 3 veces. Y lo hace de una manera muy interesante. Porque, por ejemplo, en la primera tentación, dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a partir primero, ahora te explico lo de las piedras y el pan, pero fíjate cómo Satanás lo que quería era tocarle la identidad al Señor. Si eres hijo de Dios, poniéndolo en duda, ¿no? Porque toda tentación quiere poner en duda quién eres tú realmente. No sé si a ti te pasa, pero cuando una persona comete pecado, cuando caemos en pecado, cometemos un pecado, nos ataca, podríamos decir, la culpabilidad y decimos, ¿cómo es posible que un hijo de Dios, que una persona que ha sido limpiada por la sangre de Jesús de los pecados haga esto? Y puedes, si no tienes una madurez en el Señor, puedes caer en el error de decir, yo no soy merecedor de esto, yo no soy digno. ¿Será que no soy hijo de Dios? ¿Será que verdaderamente no ha sucedido una libertad, una salvación en mí? Por eso Satanás siempre le decía, si eres hijo de Dios, le ponía en duda eso. Quiere poner en juego tu identidad y uno tiene que tener claro quién es. Soy un hijo de Dios, con errores, no sabes cuántos, con fracasos, bastantes, desgraciadamente. Incluso a veces caigo en pecado, pero soy un hijo del Señor. Y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Recuerda en qué momento estaba el Señor. Estaba en un momento de debilidad, en un momento de hambruna. Oye, 40 días sin comer, yo estoy ya un par de horas sin comer y ya estoy las tripas, silbando la barriga que no veas. Totalmente. Algunas gritando incluso, estaban así. Y entonces le dice Satanás al Señor que está hambriento, convierte las piedras en pan. Claro, vamos a analizar esto, David. ¿Qué pecado hay en convertir las piedras en pan? En sí, ¿qué pecado hubiera sido? El Señor tiene el poder para hacerlo. Sí. Yo creo que no hubiese sido pecado, o sea, no es pecado de la misma manera que el Señor, no sé si conoce la historia de las bodas de Caná, que convirtió el agua en vino. O sea, no hay pecado en eso. Incluso fue una bendición esa conversión del agua en vino, sobre todo para los asistentes a la boda, para los novios. O sea, en sí no había pecado en convertir las piedras en pan. Lo que sí había pecado es quién había dado la orden. Si el Señor obedece y cede a esa tentación, a quien está obedeciendo a Satanás. Es a Satanás. Entonces, hay cosas en nuestra vida, David, que no podríamos decir que son pecados, pero que no proceden para nuestra santidad. Yo le digo mucho a los jóvenes, por ejemplo, chicos, estar en Instagram 4 horas es pecado. No, la Biblia no habla de eso. Ver la tele al día 5 horas es pecado. No, la Biblia no habla de eso. O sea, hay cosas que no podríamos decir es pecado, pero eso te conviene. ¿Quién te está incitando a eso? ¿Quién te está llevando a eso? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque a la gente le gusta agarrarse. Es que la Biblia no dice que es pecado. Claro que la Biblia no dice que es pecado. Pero ¿qué te lleva a eso? ¿Quién te está llevando a hacer eso? Entonces cuidado con quién nos está dando las órdenes y a quién estamos obedeciendo. ¿Cómo contesta el Señor? Mira, el Señor a las 3 tentaciones, ya te lo digo, contesta de la misma manera. Escrito está. Siempre alude a la palabra de Dios. Porque para vencer toda tentación siempre tiene que ser con la palabra de Dios. En nuestras fuerzas no podemos. En nuestras fuerzas dice la Biblia que nuestra humanidad, nuestra carnalidad es débil y siempre está dispuesta a pecar. Somos débiles, pero la palabra de Dios a través del Espíritu nosotros podemos contestar. Escrito está.
Él le dijo, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No es necesario lo que tú me estás ofreciendo porque Dios ya me tiene otras cosas. Entonces no es necesario que yo convierta las piedras en pan porque aunque tenga hambre, sé que Dios me tiene otras cosas a través de su palabra. Esto es muy interesante, esa primera tentación. Luego la segunda tentación, aunque ya te advierto que los evangelios ponen la segunda como la tercera o la tercera como la segunda, el orden no es importante. ¿Cómo se dice en matemáticas? El orden del factor no altera el producto. No altera el producto, en este caso no altera el producto. La segunda tentación dice que Satanás se llevó al Señor a un monte alto donde podían observar todo el territorio del mundo. Y entonces Satanás le dice, mira, si tú me adoras, si tú te postras, Satanás al Señor, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todo esto, toda la autoridad, toda la potestad de estos reinos, te la voy a dar todo. Según dicen los entendidos, los eruditos, los que verdaderamente entienden de Biblia, esta es la peor de las tentaciones, es la más agresiva de todas. Satanás está intentando ofrecerle reinos, poder y gloria a alguien que ya los tenía. No nos olvidemos nunca que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero le quiere ofrecer lo que ya es suyo sin pasar por la cruz. Quiere ofrecerle algo, pero fuera de la voluntad de Dios. Así hace el mundo con nosotros. Nos quiere ofrecer cosas sin pasar por la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo que si tenemos tiempo y no me enrollo como siempre, que soy a veces más pesado que una vaca en brazos. Por ejemplo... Y mira que las vacas pesan, ¿eh? Y mira que las vacas pesan. Por ejemplo, el tema de la sexualidad. Dios nos ofrece un camino a una sexualidad preciosa, sana, estupenda, pero por un camino. ¿Qué hace el mundo? Te dice, no, tú puedes obtener esto de la misma manera, mucho más rápido, pero fuera de la voluntad de Dios. Ahora, la consecuencia es si postrado me adorares. Hay un camino para la sexualidad, pero el mundo, este sistema babilónico, este sistema del mundo te lo ofrece por otra parte, que a priori es muy placentero, pero a la larga es muy dañino, muy perjudicial. Entonces Satanás le está ofreciendo un camino para llegar a donde él iba a llegar, pero sin pasar por la cruz, sin pasar por la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Vete, fue tajante. Porque contra la tentación, David, hay que ser tajante. Como tú entres a dialogar con la tentación, ya te digo yo que estás perdido. Y ese diálogo a veces con nosotros mismos. Bueno, y si esto, y si, no sé si tú has tenido esas conversaciones, sí, claro, contigo mismo. Claro. Ay, si hago esto y no sé cuánto. Como tú entres a dialogar, ya te digo yo que estás perdido. Que fue el problema de Eva cuando el enemigo le tentó en el Edén, ¿verdad? Que empezó un diálogo y Eva cayó en la trampa de continuar ese diálogo en vez de decirle, hey, ¿qué haces tú aquí? Fuera, hombre. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el Señor dice escrito está, son alusiones al Antiguo Testamento. Siempre se respaldaba con la palabra del Señor. Le dijo, no, Señor, váyase usted de aquí. Fuera de aquí, Satanás, vete de mí, Satanás, porque solo al Señor voy a servir, solo al Señor voy a adorar. Y aunque las cosas me cuesten más estando en el Señor, solo al Señor adoraré y solo al Señor serviré. Fue tajante. Amén. Y la tercera, dice que lo llevó Satanás al pináculo del templo. El pináculo del templo es la parte más alta del templo. Y allí arriba lo llevó porque la tentación siempre te eleva. Te lleva al pináculo del templo, te hace sentir superior, te dice si cedes vas a ser grande, si cedes a esta tentación, te eleva, ¿no? Y allí en la parte más alta, fíjate lo absurdo que hace Satanás, porque absurdo y demasiado peligroso, porque ahora es Satanás quien le va a citar la Biblia al Señor. Y le dice al propio Señor Jesucristo, que podríamos incluso hablar de que el propio Señor Jesucristo es la propia palabra de Dios. Pero bueno, para no enredarnos en eso, porque si no, no salimos de aquí hoy, Satanás le dice, mira, Señor, tú sabes que la Biblia dice que escrito está que tú te puedes lanzar porque el Señor enviará hacia ti los ángeles y en su mano te sostendrán. Y creo que no hay nada peor que Satanás citando la Biblia, porque te puede llegar a confundir. Hay gente que a mí personalmente me ha intentado defender su pecado usando versículos bíblicos. Imagínate, ¿no? Que qué incoherencia. Quieren defender su vida inmoral, su vida de pecado, su vida de desorden, usando versículos bíblicos.
Y el Señor no entró en este juego y le dijo, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No podemos entrar en ese juego de manipular la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues las tentaciones tienen que ver con un momento de soledad del Señor, con un momento de debilidad, un momento donde quería atacar su identidad como hijo de Dios y quería sacarle fuera de la voluntad de Dios a cambio de adoración. Porque es verdad que aunque nosotros hablemos muy mal del pecado, hablemos totalmente en contra del pecado, la Biblia lo presenta como algo sabroso. Sabroso es al hombre el pan de mentiras, dice la Biblia. Cuando pecamos no lo hacemos obligado, lo hacemos porque queremos. Pero las consecuencias son nefastas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y ser tajante contra la tentación. Amén. Bueno, si nos pasamos en el día de hoy, no se preocupen que las preguntas las guardamos para otro programa. No hay problema. Bueno, pastor, ¿hay algún otro ángel caído aparte de Lucifer, pastor? Sí, la Biblia nos habla de esto. Bueno, partiendo de que Lucifer, aunque para nosotros es un nombre terrorífico, es un nombre que yo creo que nadie en su sano juicio le pondría a su hijo. Lucifer significa luz, o sea, portador de luz, el lucero de la mañana. Es un nombre muy bonito, pero claro, se asocia a este personaje bíblico que quién le va a poner, es como ponerle Judas a tu hijo, o sea, o Caín, que yo conozco gente que se llama Caín, que creo que ya te lo comenté en alguna ocasión. La Biblia nos enseña cómo Lucifer fue un ángel prácticamente perfecto creado por Dios. Cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, ahí se nos muestra a Lucifer, a ese ángel, a ese querubín, como así le denomina la Biblia, como un ser perfecto, un ser que dice que estaba cubierto de piedras preciosas, un ser que al caminar elevaba adoración, algo prácticamente perfecto, pero, dice la Biblia, hasta que se halló en él maldad. Tanta hermosura, tanta perfección, llegó a pensar este ser macabro, dijo yo puedo ser como Dios, o sea, yo no necesito a Dios. Mira, todos los ángeles me están adorando a mí. No te equivoques. Dios está puesto delante de él, la adoración es a Dios, lo que pasa es que tú estás delante. Es como ese burro, ¿sabes? La historia bíblica de cuando Jesús llegó a Jerusalén montado en un asno, en un burro. ¿Sabes eso, verdad? No. El domingo de Ramos, creo que se le conoce aquí. Ah, sí, pero que no, es la entrada triunfal de Jerusalén. Sí. Entonces, sí, siempre hemos puesto esa comparación de cómo Jesús entra en un burro y todo el mundo aclamaba a Jesús, Hosana, al hijo de David, batían las palmeras y todo. Imagínate el burro iba caminando, no veía al Señor y él decía, esta alabanza es para mí. No te equivoques, burro. Alabanza para el que tienes cargado. Pues así era Satanás. Él veía toda esa adoración. No te equivoques, burro. Que la alabanza y la adoración es para Dios. Y como se halló en el pecado, la altivez, el orgullo, Dios lo tuvo que desterrar. Lo echó del cielo. ¿Cuándo sucedió esto? Ahora te respondo a esa pregunta, pero para ponernos en contexto. ¿Cuándo sucedió esto? En el versículo 1 de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pasamos inmediatamente al versículo 2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Uno dice, bueno, si Dios crea algo, lo va a hacer en desorden. O sea, el versículo 1 me informa que la tierra estaba, que fue creada por Dios, y el versículo 2 me dice que esa tierra estaba desordenada. Bueno, según los que saben, dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 lo que ocurre es lo que te estoy contando, esa caída de Satanás. Dios tiene que echar fuera del cielo y lo hace en la tierra, lo echa hacia la tierra. Y una vez llega Satanás aquí, pues ya empieza todo a estar en desorden. ¿Qué sucede? Apocalipsis, creo que es en el capítulo 12, nos habla de cómo Satanás con su cola, en esa caída, arrastró a 1/3 de los ángeles que habían. No es un número exacto, ¿no? Pero que arrastró a un gran número de ángeles, haciéndoles caer con él, ángeles caídos, que es lo que nosotros conocemos como los demonios, esos ángeles que también fueron arrastrados y son los que nos hacen la contra y los que nos están guiando siempre a la tentación y todo. Entonces, a tu pregunta, ¿hay más ángeles caídos? Sí. En teoría, una tercera parte de los ángeles creados por Dios. ¿Una tercera parte? Una tercera parte, exactamente, sí. Muchos, ¿eh? Demasiado. Por eso tenemos que estar agarrados bien fuertes, bien firmes al Señor para no caer. Totalmente, pastor. Bueno, ¿cómo puedo entender las parábolas y las enseñanzas de Jesús, pastor? Bueno, mira, hay una asignatura, quizá para algunos un tanto aburrida, para mí apasionante, que se estudia en el seminario, que se llama hermenéutica. La hermenéutica significa, o la hermenéutica es las herramientas que uno tiene que tener a la hora de interpretar correctamente la Biblia. Aclarar que la Biblia dice y deja claro, literalmente te voy a citar el versículo, quizá añadiendo o quitando alguna palabra porque no me lo sé 100% de memoria, pero dice
que ninguna profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada. La Biblia no se puede interpretar privadamente. Es decir, yo no puedo coger la Biblia y ver ahí un versículo y decir, bueno, yo creo que dice esto. No. Error garrafal. El primer paso es no lo hagas a tu manera. No lo hagas, para decirlo vulgarmente, como te da la gana. Eso no se puede hacer. Entonces, hay que saber interpretar la Biblia. ¿Cómo puedo entender, por ejemplo, las parábolas? Claro, porque una cosa son parábolas y otra cosa enseñanza. Las parábolas no las podemos entender literalmente, porque las parábolas son historias reales o inventadas, son ilustraciones, ejemplos que el Señor ponía para que podamos entender un principio bíblico. Te pongo un ejemplo que lo hablábamos la semana pasada. El hijo pródigo. La parábola que nos cuenta como un hijo entra en desobediencia al padre y le dice, padre, dame los bienes que me corresponden, que me voy de aquí. Dame lo que me pertenece y me voy. Entonces uno dice, la Biblia dice que el hijo puede pedirle en vida los bienes al padre. No. La parábola no se puede interpretar literalmente, correcto. ¿Qué nos está enseñando, qué nos pretende enseñar el Señor? Hay un principio. El principio es que si haces eso, te va a ir mal, pero que cuando vuelvas, el Padre te está esperando. Es el perdón de un padre, el recibimiento de un padre, los brazos constantes abiertos de un padre hacia los que pecamos, ¿vale? Entonces las parábolas tenemos que saber interpretarlas por su mensaje, no por lo que dice literalmente. Pero luego hay enseñanzas que sí hay que obedecerlas al pie de la letra. Por ejemplo, cuando la Biblia nos habla del perdón, al pie de la letra, ahí no hay interpretación. Cuando la Biblia nos dice, es que hay muchas cosas para interpretar literalmente. La adoración a las imágenes, prohibido. El amor los unos por los otros, totalmente hay que hacerlo así. O sea, hay que saber interpretar la Biblia. Una regla básica, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que no entiendes en una parte de la Biblia, otra parte te lo va a interpretar. Es un puzzle tan hermoso la Biblia, que lo que no entiendes en una parte lo vas a entender en otra. Lo que aquí quizá no lo entiendes, aquí sí lo entiendes. Lo que esta parte de la Biblia omite, aquí lo describe. Lo que esto oculta, aquí lo revela. La Biblia es apasionante. Mi pastor me dijo una vez hace muchos años atrás, dice, aunque tuviéramos 50 vidas, no acabaríamos de entenderla al 100%. Es apasionante este libro. Hay que saber interpretar la Biblia. Pastor, ¿existe alguna relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o no existe ninguna relación? Sí, totalmente. Bueno, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Señor, es Dios, ¿verdad? Es un libro nada más, la Biblia, el libro de los libros, que significa eso, la palabra Biblia, el libro de los libros. Aunque nosotros lo tenemos separado, por así decirlo, en dos grandes tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y aunque esos ya lo tengamos separados en 66 libros, es una sola historia. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la historia, es el mensaje de Dios para el hombre. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto, es la manera en la que Dios se relacionaba con el hombre sin la llegada de Jesús, que era a través de un pacto, que era el pacto que hizo con Abraham, el pacto de los sacrificios, el pacto en el templo. Para ser perdonados había que sacrificar unos animales para poder ser perdonados, para poderse acercar a Dios había una cantidad de rituales, y luego hay un nuevo pacto, que es el pacto en Jesús. Que ahora hablábamos de la cena del Señor. El Señor, cuando anunció esa cena, dice, un nuevo pacto os doy, mi carne y mi sangre. Ahora ya para poder relacionarnos con Dios, ya no es a través del sacrificio, es a través de Jesús. Jesús ahora, dice la Biblia, es el camino que nos lleva al Padre. Para acercarnos al Señor, ahora no hace falta cantidad de rituales, sino simplemente acercarnos a través de Jesús. ¿Qué relación hay? Dios, es que hablan de lo mismo. O sea, el Antiguo Testamento, Jesús le dijo, por cierto, a unos discípulos, le dijo, tienen que estudiar las Escrituras, haciendo alusión al Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí. Ahora yo te digo, David, ¿el Antiguo Testamento nombra, aunque sea una sola vez, a Jesús? No. En ningún caso el nombre, por lo menos, no sale. Pero toda palabra del Antiguo Testamento, todo versículo, todo capítulo, todo libro, de quien habla es de Jesús. Hay que saber dónde está Jesús. Hay mucha tipografía. ¿Recuerdas hace poco que predicamos un domingo de Isaac y decíamos que Isaac es tipo de Cristo? Isaac refleja a Cristo en muchos aspectos y podemos ver la obra de Jesús en la vida de Isaac en el Antiguo Testamento. José también es tipo de Cristo, David también es tipo de Cristo. O sea, podemos ver al Señor en miles de versículos en el Antiguo Testamento, pero es un solo libro. Hay grupos, como por ejemplo los judíos, que solo tienen el Antiguo Testamento. Ellos rechazan por completo el Nuevo Testamento. Pero es que eso es tener como la luz encendida a media potencia.
tienen algo de luz, pero no tienen lo más importante. Y luego hay otros, por ejemplo, algunos que supuestamente dicen ser más modernos, que solo creen en el Nuevo Testamento. Oye, pero ¿y qué pasa con el Antiguo Testamento? Por ejemplo, ahora hablamos de la tentación. Cuando Jesús quiso librarse de la tentación, ¿a quién aludió? Al Antiguo Testamento. ¡Ey, Satanás, que escrito está! Por segunda vez, Satanás, escrito está. Todo en Deuteronomio, todo en el Antiguo Testamento siempre. Oye, que escrito está. O sea, hay una relación total, es que no se puede, son dos libros que no se pueden separar. Hay una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pastor, ¿cómo podemos interpretar las profecías bíblicas y su relevancia de hoy? Bien que hayas aclarado las profecías bíblicas, porque hoy en día se dice que hay muchas profecías, que yo lo pongo un poco eso en cuarentena. Las profecías bíblicas, ¿cómo nosotros las podemos interpretar? Bueno, para aclarar, porque yo sé que tú lo sabes y la gran mayoría de personas lo saben, pero quizá hay gente que no sabe lo que es una profecía. Una profecía es un anuncio de un evento que está por venir, que todavía no ha sucedido, que está por venir. No es adivinación, no es que yo te eche las cartas, te lea la mano, yo qué sé, las cosas, yo no sé de eso. No es algo que yo adivine, intente decir como Nostradamus, que te tire, no. Las profecías son traídas por Dios para anunciarte algo que a día de hoy no ha sucedido, pero que va a suceder. Ejemplo, lo de Babilonia que te decía antes. Isaías, en medio del cautiverio, ya anunció la liberación. O sea, ustedes están pasando por este momento, pero ya Dios ha profetizado, ya Dios ha prometido que van a salir. ¿Para qué te sirve eso? Oye, no es lo mismo estar en un sitio sabiendo que vas a tener la libertad a pensar que te vas a morir ahí. Ya tu actitud cambia, ya todo tu ser cambia. Entonces Dios a veces nos revela cosas para poder estar animados, esperanzados, para poder que nuestro espíritu vuelva a coger esa fuerza. Y lo que sucede es que hay profecías bíblicas, como tú preguntabas, que ya se han cumplido. Muchísimas, decenas y decenas de profecías bíblicas que ya se han cumplido. Por ejemplo, las que tienen que ver con el nacimiento del Señor. En el Antiguo Testamento se anunció dónde iba a nacer el Señor, en Belén. ¿A través de quién iba a nacer el Señor? A través de una virgen, dice Isaías. ¿De qué tribu iba a venir el Señor? ¿De quién iba a ser el linaje del Señor? Decía incluso esa ley macabra que sacó el rey Herodes para eliminar a todos los menores de 2 años, la Biblia lo anuncia del Antiguo Testamento. Son profecías ya cumplidas. Luego hay otras que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la Biblia nos anuncia cómo un día todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que rendir cuentas. Y eso lo dice la Biblia. ¿Ha sucedido? No, pero sucederá. Que es lo que nosotros conocemos como el día del juicio. Ese día donde todos nos vamos a tener que presentar delante de Dios. Y donde la Biblia nos revela cómo, no cómo va a ser totalmente, pero sí cosas que van a suceder. La Biblia dice que allí toda rodilla se doblará delante del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquellos que se ríen, que se burlan a día de hoy, un día ya la Biblia profetiza que todos nos postraremos delante del Señor y nuestra lengua confesará que el Señor es el Rey. Luego hay otras profecías, qué sé yo tengo aquí, por ejemplo, las bodas del Cordero, que vamos a celebrar esa fiesta en el cielo. Hay otra profecía que anuncia el surgimiento de un personaje enviado por el propio Satanás, que nosotros lo conocemos como el hijo de perdición, como el anticristo, más conocido así, el anticristo, que es un personaje que va a surgir, y no va a tardar mucho en surgir, la Biblia habla mucho de esto, que va a promover la paz mundial, donde prácticamente todo el mundo lo va, no voy a decir adorar, pero sí a respetar. Lo van a respetar. Y se van a unir todas las naciones para decir, este hombre es el que nos va a dar la solución, se va a firmar ese tratado, ese famoso tratado de paz, este hombre, pero este hombre lo que va a hacer, al final, se va a ver su lado oscuro expuesto, lo que va a hacer es apartar a todo el mundo de los caminos. La Biblia ya nos advierte de eso, porque las profecías, por una parte te decía que es para que cojas aliento, pero también es para que sepas lo que va a suceder, para que te prepares. La iglesia de hoy en día se está preparando, por ejemplo, para esto, para esa llegada. Por eso hacemos mucho hincapié en estos tiempos. Oye, hay que madurar. No podemos ser bebés espirituales. No podemos ser gente que hoy sí que mañana no. No podemos ser gente de doble ánimo y constante en todos nuestros caminos. Madura, porque la cosa se va a poner complicada. Entonces las profecías son esos anuncios futuros que Dios ya nos está
arrojando esa luz para que nosotros nos preparemos. Se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, pastor, pero no Sí. pasa nada porque vamos a tener programas para rato, ya se lo digo yo. Dios ¿no? mediante. Por supuesto, gracias a él. ¿Qué enseña la Biblia, pastor, sobre el amor, el perdón y la reconciliación? Bueno, son tres cosas que tenemos que unir. El amor, ¿qué dice la Biblia del amor? Bueno, es que la Biblia es un mensaje de amor, de principio a fin. Dios nos ha creado en amor. Todo lo que hace Dios es en amor, porque la Biblia dice en las cartas del apóstol Juan que Dios es amor. Ojo aquí, no está diciendo que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. La esencia del amor es Dios. La Biblia dice que nosotros todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en amor. De tal manera Dios nos ha amado que ha entregado a su Hijo. El amor es la base a los dos principales mandamientos. O sea, si tú preguntases, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano, por ejemplo? Bueno, hay varios requisitos, pero los dos más importantes es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amar a Dios con todo lo que eres y amar al prójimo, amar a los demás. O sea, el amor está implícito en todas las áreas que tenga que ver el Señor. Tanto es así que Dios mismo dice que tenemos que llegar a amar a nuestros enemigos. Complicado, ¿eh? Qué bonito de decir, qué difícil, sí. Qué difícil de vivir. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que hacer todo con amor. El amor, dice la Biblia, que nunca deja de ser. El amor nunca se gasta. No es como otras cosas que a medida que lo usas se gasta. No, el amor, cuanto más lo usas, más tienes. Y todo tiene que ser hecho en amor. El amor nos va a llevar a algo que es el perdón. Porque aunque nosotros somos imagen y semejanza de un Dios que es amor, tenemos errores. La Biblia dice que todos, en el libro de Santiago, todos ofendemos muchas veces. Yo he ofendido, bueno, cantidad de veces habré ofendido y veces que habré ofendido sin saberlo. Tú habrás ofendido, te habrán ofendido. Entonces Dios nos ha dado una herramienta en base a que tenemos amor derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, nos ha dado una herramienta que es el perdón. El perdón tiene que llevarse a cabo siempre. De hecho, dice la Biblia que si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Nos enseñó Jesús a orar a través del Padre Nuestro. Si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar. ¿Qué sucede? Que a nosotros nos encanta ser perdonados, pero no nos cuesta perdonar. Nos cuesta mucho. Porque hay cosas, seamos honestos, David, hay cosas sencillas de perdonar. Yo te veo por la calle y no me saludas, pues es que no tengo ni que perdonar, no pasa nada. Se habrá despistado, tendrá un mal día, no le habrá dado la gana de saludarme, qué sé yo, no pasa nada. Pero luego hay otras que cuestan, ¿eh? Sí. Podríamos aquí poner serios y poner ejemplos muy, muy fuertes. Hay cosas que cuestan, pero tenemos que perdonar. Nosotros, es fundamental el perdón en nuestras vidas. Lo que pasa es que no sabemos enfocar o hay personas que no saben enfocar bien el perdón porque piensan que el perdón tiene que ver con el beneficio del otro y nada que ver. El perdón, el beneficiario es el que perdona. La otra persona, como ya creo que te dije en alguna ocasión, la otra persona, perdonada o no, va a seguir igual. Sí. Tú eres el que cambias. Perdonar tampoco es darte la razón. No, es que si te perdono estoy insinuando que tú tienes razón y no la tienes. No, yo te perdono, pero lo que hiciste está mal. O sea, te perdono porque te amo y porque quiero estar en orden delante de Dios. Pero está mal lo que has hecho. Podríamos hablar muchísimo del perdón, pero en definitiva hay que perdonar. La pregunta al millón, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Porque hay gente que la perdonas una vez y vuelve y te la hace. No sé si conoces a esa gente. Sí, claro, por supuesto. Pero es que hay gente que la perdonas 2 veces y te la hace una tercera. Sí. Pero hay gente que está toda la vida ofendiéndote, toda la vida haciéndote daño y no cambia. Entonces, uno de los discípulos, que se ve que estaba viviendo algo de esto, creo que era Pedro, se ve que estaba viviendo algo de esto, le dijo al Señor, Señor, ¿pero hasta cuándo tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, bueno, pues 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Es un simbolismo que se usa en el judaísmo, significa siempre. Siempre tienes que perdonar, tienes que vivir perdonando. Y tenemos que perdonar, el apóstol Pablo nos dice después, tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Entonces, el límite del perdón es lo que Cristo hizo para perdonarnos, que es morir por nosotros. Así que nuestro límite está en estar dispuesto incluso hasta morir por el hermano con tal de perdonar. Amén. Cuesta, pero por eso tenemos que agarrarnos al Señor para perdonar. Y me hablabas también de la reconciliación. Sí. La Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y hay un versículo que creo que viene perfecto para esta ocasión que dice, mientras de ti dependa, estate en paz con todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que no es posible una
una reconciliación porque una de las dos partes no quiere. O sea, si tú y yo nos enfadamos y yo pongo todo de mí para reconciliarme, pero tú no quieres, pues chicos, o sea, milagros yo no puedo hacer, Dios sí, pero yo no. Si una de las dos partes no quiere, pues ya no se puede hacer nada más. Por eso dice la Biblia, mientras de ti dependa. Porque a veces eso depende de la otra persona. Entonces, mientras dependa de nosotros, tenemos que reconciliarnos. La reconciliación no quiere decir, la reconciliación habla del perdón, habla de volver a restaurar lo que se ha roto a través de un daño, de un pecado, de una herida, de una infidelidad, de lo que quiera que sea, pero no quiere decir, a ver cómo lo digo, que tenga que volver a confiar 100% en ti. Yo me reconcilio, quito toda ira de mi vida, todo odio, todo resentimiento, todo mal recuerdo, yo lo quito de mi vida, de mi corazón, pero ya sé de qué pata cojeas. Sí. Una vez hace 20 y pico años, en una de las primeras predicaciones que yo escuché, casi 25 años, decía el predicador, José Miquel se llama, todavía sigue vivo el hombre y predicando. Y él decía, porque él ponía un ejemplo, que había quedado con una persona, me acuerdo, a las 5 de la tarde en un centro comercial, no apareció, y el otro le llamó, ¡ay, perdone, que se me olvidó! Sí, yo te perdono, volvamos a quedar mañana. Le dijo, no, yo ya sé que tú eres impuntual, yo ya sé que tú me vas a dejar tirado, yo ya sé que tú tienes la cabeza en otro sitio, así que yo te perdono, yo me reconcilio contigo, pero no voy a volver a quedar contigo, le dijo, ¿no? Y eso se me quedó grabado y es verdad, reconciliar es, volvamos a estar bien, pero ya sé de qué pie coger. Amén. Bueno, pregunta, no hay del programa, pero si hay algunos comentarios que lo quiero hacer rápido porque llevamos casi la hora ya, son 56 minutos. Muy buenas noches. Me voy a poner una alarma para la próxima. Aquí en el móvil voy a poner un cronómetro que a los 20 minutos me calle. Sinceramente, a mí es de gran edificación el programa, pastor, de verdad que sí, lo digo totalmente en serio. Muy buenas noches, qué gran bendición escuchar al pastor Alberto con este extraordinario mensaje que es de mucho aprendizaje por la forma en la que se expresa. Gracias, David, por abrir este espacio, para muchos es de bendición. Ojalá fueran más seguidos. Saludos desde San Luis Potosí, México, donde lo apreciamos mucho. María Malpica 4493. Otro comentario que tengo por aquí muy reciente. Dios bendiga sus vidas, gracias por la enseñanza de la palabra. Leo Rivero 5021. Lourdes Coronado 8160 dice, excelente y bendecido día, pastor Alberto, y para ti, David. Nuestro Padre Dios los está usando enormemente para que toda esta sabiduría del pastor Alberto llegue a todo el mundo. Yo los veo desde Matehuala, San Luis Potosí, México, y me encanta la manera de transmitir la palabra de Dios del pastor Alberto. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la conciencia? ¿Es el Espíritu Santo actuando en las personas? Le agradezco su respuesta, pastor. Bueno, la conciencia, Dios obra a través de nuestra conciencia, pero la conciencia no podemos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo acusa también nuestras conciencias. La conciencia es los principios y valores que nos han inculcado. Ya venimos de serie con un discernimiento del bien y del mal, pero hay personas que tienen, dice la Biblia, la conciencia, como dice la Biblia, cauterizada. Literalmente usa esa expresión la Biblia. Cauterizada, ¿sabes lo que es? Es como dura, ¿no? Dura, encallecida. Sí. Eso es así. Gente que como peca tanto y ya el Espíritu Santo no soportan esa acusación del Espíritu Santo, como lo estás haciendo mal, encallecen su conciencia, la endurecen y así no se puede vivir. Entonces, ¿qué es la conciencia? Bueno, esos principios y valores que cada persona tiene, que no podemos decir que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí usa nuestra conciencia, pero no es el Espíritu Santo. Pastor, de verdad, se nos va el tiempo. La semana que viene, Navidad, nos toca Navidad. Y va a ser bastante bonito y edificante. Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, pastor. Gracias a ti, David. Muchas bendiciones, gracias. Bueno, y a ustedes, cada día somos más, los espero. Suscríbanse, denle a like al canal, porque cada día, somos más y cada día se ve mucho más. Hacemos un altito en el camino, enseguida regresamos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.